Sí, de su propia ordenanza, cosa que ya es. Permíteme, porque tenemos detrás del teléfono a Mónica Trías, Sí. que es la presidenta, ¿verdad?, de ese gremio de personas Sí, de la o de asociación. tiendas que están ahí vendiendo en las Ramblas hace tantos años. Mónica Trías, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenida, Mónica. Te agradezco que nos quieras atender, aunque sea telefónicamente. Sabemos que no quieres entrar en debate y es normal, lo entiendo, pero estás escuchando a la parte contraria, ¿verdad, No, Mónica? la verdad es que no he oído nada, ni los he escuchado, ¿eh? Bien. La verdad está hecha. ¿Tú crees, bueno, de alguna manera, es cierto que estas dos asociaciones han provocado algún tipo de destrozo de materiales en vuestras paradas? Porque creo que así lo habéis manifestado de esa manera. No, destrozos de materiales no, lo que han venido en más de una ocasión, cuando se manifiestan, a lanzar piedras, indiscriminadamente, tanto a que vayan a los paseantes, que vaya, evidentemente van a por nosotros, pero es igual, los animales que están dentro de las colas también les tiran, Ya. son así. Mónica, y bueno, nos dicen que estáis incumpliendo alguna que otra norma. ¿Tú estás de acuerdo o no? No, evidentemente, No. claro que no, estamos Claro de que acuerdo. no. ¿Hay animales, mueren cada día animales? ¿Los tiráis a la basura, esos animales? No, evidentemente nosotros nos tiene el ayuntamiento muy fiscalizados y controlados. Sí. No, es que es que... Mi pregunta sería, ¿de dónde han sacado ellos estos animales? ¿Eh? Bueno, dicen que de vuestras basuras. Sí, pero evidentemente no son nuestros. Y es que además cualquiera diría, o sea, con una mortandad de la que están diciendo ellos, tan exagerada, no serían rentables. No Ya. sería viable. Es que hasta he oído que han dicho que han encontrado animales vivos. A ver, ¿Sí? ¿en qué cabeza cabe que una persona que vende animales vivos va a tirar a la basura un animal vivo? Es que no tiene ni cap ni pelos. No tiene sentido, pero a lo mejor el animal está pues medio moribundo y medio ha resucitado cuando lo han sacado de la basura y el propietario lo tiró pensando que estaba muerto. En cualquier caso, No, hombre, creo no que es- tenemos más experiencia que todo eso. Claro, entiendo yo que sí, ¿no? Entiendo yo que sí. ¿Qué vais a hacer? Porque claro, ellos no van a dejar de pelear para que no tengáis animales en estas paradas, porque claro, hay una norma que impide. Es más, muchas tiendas que vendían animales los han sacado de lo que es la exposición del escaparate porque Sí. la norma decía que no se podían mostrar. Sin A ver, embargo, nosotros- vosotros los tenéis ahí a pie de calle. Como llevamos haciendo los últimos 150 años, gracias a eso y a la gente como las floristas, como los kiosqueros, la boquería, la gente que hemos estado haciendo el cañón, la Rambla ha conseguido sobrevivir. Ahora están épocas muy buenas, épocas muy malas, pero ahí estamos todos, luchando por nuestra calle. Claro, eso que está muy digan- bien. Eso está muy bien, Mónica, luchar por una tradición siempre y cuando no se moleste al resto de la población o no se agreda en un momento, si es que se agrede, a ciertos animales, por muy pequeñitos que sean, ¿no? No, a ver, aquí no se agrede. Bueno, claro, es que ya la dinámica que está tomando esta gente, la siguiente campañita de Montalán es que nos comemos a los bebés. Es que van a incrementar. No tiene nada que ver, tampoco hay que extralimitar las funciones ni lo que acaban de decir ellos. Me refiero, yo hablo a título personal, a mí que me digan, que me demuestren que tienen algo, que me han sacado a mí alguna basura, que me lo demuestren. También lo tenemos en manos de nuestros abogados, porque tampoco no se puede acusar de esa manera y quedar impune. Y nosotros estamos negociando con el ayuntamiento. Por fin hemos conseguido entablar un diálogo razonable con el ayuntamiento. Hemos dejado atrás épocas de una tiranía absoluta. Afortunadamente estas personas ya no están en el ayuntamiento. Tenemos voluntad de ambos lados de llegar a un acuerdo y una solución ¿vale? Siempre nos hemos mostrado colaboradores. Cuando la señora Raola nos hizo hacer estos puestos, nos registramos, los hicimos y los pagamos. No obstante, Mónica, perdóname, pero si yo tuviera una tienda y vendo animales en esa tienda y me obligan a no tener expuesto a los animales, que al fin y al cabo, si los tengo en la trastienda o dentro, no se van a ver, no se van a mostrar y yo voy a tener una mengua en la venta de esos animales, ¿no? Si yo, si tengo un negocio, ¿no?, y tengo esos animales, me obligan, ¿a vosotros por qué no os obligan a tenerlos de otra manera, a esos pobrecitos animales? Porque afortunadamente no tenemos trastienda. Por la trastienda yo no sé lo que sucede. Claro, claro, o sea... A ver, y tampoco yo no sé... O sea, hay normativa para ciertos individuos, pero no para todo el mundo, entonces. Bueno, nosotros siempre hemos estado exentos de esta ley. Hubo una manipulación de esta ley en la que no sé por qué no quedamos exentos. Es igual, no viene al caso. Actualmente estamos en una situación. Estamos buscando la solución. Bien. Tenemos hasta final de año para seguir buscándola.
Creo que somos todos muy razonables. A nosotros siempre nos ha preocupado el bienestar animal, evidentemente, porque de eso vivimos. Mónica, una pregunta solamente importante. Dicen que incluso creo que tienen alguna que otra grabación de algún que otro animal, gallos por ejemplo, que viven en un palmo por un palmo, que no se pueden ni girar y que están todo el día al sol, por ejemplo, sin ningún tipo de cobijo. ¿Eso es así? ¿Hay animales que pueden estar viviendo en una jaula durante todo el día? Primero, los animales no viven aquí, están transitoriamente. Igual que si tú vas a cualquier exposición en Cataluña, en Francia, en Alemania, están en las jaulas porque están en tránsito, no viven allí. ¿Vale? O sea, los animales no duermen ahí, los animales no duermen ahí. Claro que duermen allí. El estrés que sería llevarlos y traerlos cada día no sería aconsejable. Entonces lo del tránsito... Puede estar 2, 3, 4, 5 días un animal allí, no vive allí. Lo mismo que cualquier exposición internacional. Muy bien. De acuerdo, pues nada, a ver si lo solucionáis, Mónica. Sí, yo les agradecería a esta gente que por favor intentaran no mentir. Bueno, de acuerdo. Gracias, Mónica. Muy bien. Eres muy amable. Gracias, Mónica Trías, la presidenta de estos negocios que hay en la Rambla, esas 11 paradas, esas pajarerías que podemos todos degustar cuando paseamos por la Rambla y vemos que están ahí los animales, ¿no? En estas jaulas grandes, ¿no? Yo entiendo que cuando aquello se cierra, ¿verdad? No deja de ser una jaula que si no tiene ni luz, ni aire acondicionado, ni tiene nada... Es mucho peor que esto porque hay un informe hecho por el Colegio de Veterinarios de Barcelona que se hizo el año pasado y se entregó al Ayuntamiento de Barcelona, donde decía que estas paradas se debían cerrar porque no eran aptas para albergar animales para la venta, por muchas cosas. Entre ellas, por ejemplo, cuando cierran las paradas son como plegables, ¿no? Se cierran los laterales y quedan enfrentados muchas veces especies que en la naturaleza son competidoras, la presa con la víctima. El estrés que sufre tanto el animal de presa como el otro durante toda la noche porque se están mirando y no pueden desarrollar su comportamiento natural es tremendo. Esto según el Colegio de Veterinarios de Barcelona. O sea, no nos estamos inventando absolutamente nada. Las temperaturas que llegan a tener estas paradas cuando están cerradas, por ejemplo, un domingo que no abren en verano, si está prohibido dejar tu perro en el coche cerrado por la temperatura, está prohibido por ley dejar tu perro encerrado en el coche por la temperatura que se acumula dentro y el animal muere asfixiado. Imagínate lo que pasa, esta investigación la hemos hecho en invierno. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos hecho en verano? Cuando los animales no ven el aire durante 36 horas y mueren cocinados. Está claro, Alejandra, Eric, que hay que luchar en favor de los que no tienen voz, ¿no? Exacto. Que son los animales, los más maltratados de los seres vivos que hay en este planeta, porque mal que nos pese muchas veces, el ser humano se comporta peor que cualquier depredador que podamos encontrar ahí, ¿no? Exacto. Matamos simplemente por el mero hecho de matar, porque nos gusta, y punto. Los animales matan porque tienen que sobrevivir, ¿no? Está bien que luchéis, intentar llegar a un acuerdo con esta gente, y es importante porque no dejan de ser negocios, estamos en época de crisis y hay que seguir adelante con los negocios, no se pueden cerrar, buscar una solución que sea viable para ellos. Les ha ofrecido muchas soluciones. Sí, busquemos. Exacto, el tema es que nosotros no nos oponemos en absoluto, quisiéramos que estas personas continuaran con otra actividad. El problema es un problema económico, que estas personas tienen un interés económico detrás, porque vender animales allí en la Rambla pues les supone mucho beneficio. Es normal. En ese caso el Ayuntamiento ha dado muchísimas alternativas para que cambien de actividad, lo que pasa es que ellos no quieren, es decir, que la señora Mónica Trías está diciendo que nosotros acusamos de algo, que nosotros realmente no vamos contra ellos, vamos a que el Ayuntamiento haga cumplir la cambiar de normativa. actividad, claro, tú imagínate que tú vendes zapatos y te dicen mañana que montes una farmacia, es que... Claro, el problema es que ha entrado en vigor una ley y entonces se han de adaptar. Pienso para animales, lo que hay que hacer es collares. que los animales, si se quieren mantener las paradas, lo interesante sería que las paradas estuvieran bien creadas, bien montadas, como si fueran pequeñitas tiendas, pero con un pequeño trastero, cosa difícil porque no hay más sitio. Eso es imposible. O trasladar y que el ayuntamiento genere unas ciertas tiendas al final de las Ramblas, no sé. Buscar una salida para que la gente no pierda su negocio de toda la vida. Exacto. Hay una tradición que está en las Ramblas, yo la entiendo, también hay que respetarla, ¿no? Exacto. Pero también estamos hablando de seres vivos, ¿no? O sea que... Lo están pagando con su vida. Lo están pagando con su vida, ¿no? Y ahí también tienen derechos, ¿no? Los animales. Bueno, buscar una solución, por favor, y ya nos tendréis informados, ¿eh? Exacto. Si cuando tengáis imágenes y esas que nos habéis dicho, pues nos pasáis las imágenes
traeremos a los responsables del ayuntamiento, si es posible, a esta plataforma de ellos.